Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta clase de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a ver cómo obtener la transformada de una derivada. Anteriormente vimos cómo obtener la transformada de Laplace de alguna función y cómo obtener su inversa. El día de hoy vamos a ver cómo hacer la transformada pero de una función ya derivada. Lo que vamos a comenzar a recordar es cómo obtener la transformada de una función f de t, que en este caso sería a través del límite de la integral desde 0 a b de Euler a la menos st por la función que deseo transformar en dt cuando b tiende a infinito. Muy bien, justamente de la misma manera vamos nosotros a poner o a plantear la transformada pero de la transformada de la función pero ya derivada de primer orden, y lo mismo va a ser a través del límite desde 0 a b de Euler a la menos s por t de f' de t en dt cuando b tiende a infinito. Para poder realizar esta integral, lo que vamos a hacer es hacer una integración por partes. Recuerden que en la integración por partes necesitamos un u y la integral de un db. Por razones de simplicidad, ahora vamos a decir que el db va a ser la integrada de f' de t dt. Primero, porque no sabemos qué función es, y segundo, porque si utilizamos hilate o liate, siempre va a estar al último Euler y ese tendría que ser db, pero en esta ocasión va a ser esta de aquí. ¿Por qué? Por la simplicidad que les estoy diciendo de poderla integrar. Como ustedes pueden observar, de aquí la puedo integrar directamente. Entonces Euler va a ser ahora u y su derivada va a ser menos s, que es la derivada de su argumento, por Euler a la menos st en dt. ¿Sí? Como pueden ustedes ver, aquí simplemente seguimos la forma de la integral por partes, que sería esto por esto, y lo pondremos como f de t por Euler a la menos st evaluado desde 0 hasta b cuando b tiende a infinito, menos más por menos sería más, s saldría como constante de la integral desde 0 hasta b de Euler a la menos st de t, Euler a la menos st por f de t dt. ¿Sí? Bien, aquí en esta parte puse al último Euler porque es lo más correcto, pero aquí no, por lo siguiente. Vamos a observar una cosa muy importante aquí. Resulta que esta parte de aquí es justamente igualita a esta parte de acá, lo cual quiere decir que esta parte que está con marca texto equivale a una transformada directa de Laplace de la función. Entonces quiere decir que todo esto yo ya lo puedo considerar como una transformada, puesto que es la equivalencia a esto. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a evaluar con b. No puedo poner f de b porque no sé qué función es. Entonces b, como b tiende a infinito, pues entonces sería una función evaluada en infinito, que en cierta manera no tendría sentido porque f puede ser cualquier función. Sin embargo, aquí todos sabemos que si aquí nosotros sustituimos la t por b y resulta que b tiende a infinito, todo esto tiende a 0. Ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces todo esto sería 0. Sería 0 menos, ahora con 0, sería f de 0 por Euler a la s por t. T es 0, s por 0 es 0, Euler a la 0 es 1 por f de 0, pues es f de 0. Y simplemente lo dejamos así. Más s, y acuérdense que esto es la transformada de una función f de t. Entonces, básicamente podemos definir algo concreto aquí, que la transformada de f' de t va a ser igual a ¿qué? Si lo ponemos en orden, vamos a empezar con esto.
sería S de la transformada, pero la transformada sabemos que es una función f de s, ¿sí? Menos f de 0. Y aquí obtenemos nuestra primer transformada de una derivada de primer orden. Ahora, si queremos hacerlo con una de segundo orden, haremos justamente el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer sería empezar por el planteamiento. Sería la transformada de f doble prima de t es igual al límite de la integral desde 0 hasta b de Euler a la menos st de f doble prima de t dt cuando b tiende a infinito. Entonces aquí volvemos a hacer lo mismo, tenemos que hacer una integración por partes, ¿sí? De nueva cuenta vamos a decir que vamos a tener un u y un db, y por simplicidad mi db va a ser la integral de f doble prima de t dt, la cual podré integrar fácilmente como f' de t, y u será Euler a la menos st, la cual podré integrar fácilmente como menos s por Euler a la menos st en dt, como lo hicimos anteriormente. Por estructura de la integral por partes, vamos a poner aquí f' de t por Euler a la menos st evaluada desde 0 hasta b, cuando b tiende a infinito, menos más por menos sería más, de nueva cuenta sacamos una s por la integral desde 0 hasta b de Euler, en este caso sería Euler a la menos st por f' de t dt. ¿De acuerdo? Entonces en este caso nosotros podemos decir lo siguiente. En esta parte vamos a obtener los mismos resultados. Si sustituimos con b, esto me da infinito, b tiende a infinito, no lo puedo desde aquí, no lo puedo definir, pero aquí lo definiría como que tiende a 0, entonces todo se va a 0. Menos, si sustituimos con 0, ¿qué es lo que va a pasar? Sería f' de 0 por Euler a la 0, que es 1. Muy parecido al anterior, más s por. ¿Y por qué pongo por? Porque resulta que esto que está aquí, como podemos ver y recordar, observen ustedes a qué se refiere. Se refiere justamente a la transformada de una función derivada de primer orden. ¿Sí? Como pueden ver, es la misma esta parte. Y ya tenemos el resultado de ello, que fue lo que obtuvimos anteriormente, que sería esta parte. Entonces lo único que debo de hacer sería sustituir como s por f de s menos f de 0. Y de ahí vamos a deducir entonces que la transformada de f' de t equivaldría a. Y aquí vamos a hacer unas pequeñas operaciones. Primero esa multiplicación y luego esta. Sería en este caso s cuadrada de f de s, es decir, de la transformada, menos s de f de 0 menos f' de 0. Y aquí tenemos nuestra siguiente transformada de una función de derivada de segundo orden. Entonces quiere decir que si yo quiero sacar la transformada de la función de una derivada de tercer orden, pues lo plantearía justamente igual, desde 0 hasta b de Euler a la menos st por f triple prima de t en dt cuando b tiende a infinito. Si ustedes observan, estamos teniendo los mismos resultados. De nueva cuenta tendría que volverlo a hacer por partes. Vamos a hacerlo aquí para que quede más claro.
Vamos a tener un u, vamos a tener un db integrado. Por simplicidad, la integral será de f triple prima de t de t. La vamos a integrar muy fácil como f biprima de t. Este será Euler a la menos st. Y derivado será menos s por Euler a la st de t. Si se fijan, tenemos una repetición absolutamente de todo, solamente cambiando esta parte y por supuesto esta. Entonces aquí tenemos que esto es f biprima de t por Euler a la menos st evaluado de 0 a b cuando b tiende a infinito, menos, más por menos, esto es más s de la integral de Euler a la menos st, aquí me falta el negativo, de f biprima de t de t. Otra vez, cuando b de 0 a b, cuando b tiende a infinito, ¿sí? Resulta ahora que esta parte, ¿sí?, equivale, vean el planteamiento desde acá arriba, a esta parte, que a su vez es esta respuesta. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Esto ya sabemos que si evaluamos en b nos da 0 y si evaluamos en 0 nos da f doble prima de 0. ¿Sí? Eso ya nos quedó completamente claro en las dos veces pasadas. Más s que va a multiplicar a lo que tenemos aquí. S cuadrado por la transformada menos s por f de 0 menos f prima de 0. ¿De acuerdo? Y vamos a multiplicar 1, 2, 3 veces. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la transformada de f triple prima de t, ahí está, equivaldría a, vamos a ponerlo en orden, s por s cuadrada sería s cúbica de la transformada, que ya es fs, s por s, entonces aquí tenemos menos s cuadrada de f de 0, ¿sí? S por menos f de 0 sería menos s por f prima de 0 menos f doble prima de 0. Y aquí tenemos nuestra transformada de una función derivada de tercer orden. Con estos tres cálculos realizados, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos sacar como generalizado que la transformada de f n de t, es decir, la n derivada, el n orden, sería igual a, observen aquí nuestro primer término, sería s cuadrada, s cúbica, aquí tendríamos sn, ¿sí?, la derivada de n orden, por la transformada fs, ¿sí? Observen nuestro segundo término, que sería en este caso, bueno, aquí en este caso es s por f de 0, s cuadrado por f de 0, entonces aquí ¿qué seguiría? Si fuera s cuarta, seguía s cúbica, y etcétera. Entonces aquí sería menos s a la n menos 1 de f de 0. Y en este caso, si se fijan, es 2, 1, 3, 2, 1. Entonces le bajamos otro, s a la n menos 2 de f prima de 0. Y así sucesivamente hasta llegar a la f. Se fijan, esta es f biprima cuando estamos hablando de una f triprima. Entonces sería n menos 1 de 0. Esa sería la fórmula o el esquema básico para sacar la transformada de cualquier derivada de cualquier Desde el principio del tema de la transformada de Laplace mencionamos que esta servía para resolver ecuaciones diferenciales.
En este caso tenemos una ecuación diferencial. Ustedes ya deben de conocer algún método para poder resolver esa ecuación diferencial e identificar de qué tipo es. En este caso vamos a emplear nuestra transformada de Laplace para poder resolver esa ecuación diferencial, y lo haremos de la siguiente manera. Primero que nada, observen nuestras variables. Nuestras variables son y y t. Esta ecuación hay que entenderlo muy bien. Esta ecuación es una y de t, donde la variable independiente es t y la variable dependiente es y. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo primero que debo de hacer es lo siguiente. Debo yo aquí de aplicar la transformada a, en este caso de y en dt. ¿A qué se refiere? Esto quiere decir que es la transformada de y'. ¿Estamos de acuerdo? O mejor dicho, en vez de y' sería y' de t. Así mismo. ¿De acuerdo? Más, y en este caso sería 3 veces la transformada de y. ¿Estamos de acuerdo? En este caso sería y. Y esto es igual a 13 de la transformada del seno de 2t. Ahora vean algo muy importante. Vamos a empezar con esto. ¿Cómo se resuelve eso? Ya lo vimos ahorita. Aquí está. Sería s de f de s menos f de 0. ¿Sí? Hay que tener esto en cuenta. La transformada no te va a convertir la t en y y la y en t. No, la variable de entrada es t, la variable de salida será s. Lo que puede cambiar es la función. En este caso la función es y. ¿Sí? Entonces en esta parte la transformada de esto equivaldría a s de la función, pero ya transformada. Entonces en vez de poner f transformada, vamos a poner y mayúscula, que significa que y es la función transformada, con respecto ahora a la variable s, menos f de 0. ¿Sí? Ahora, aquí hay otra cosa importante. Vamos a ponerle aquí el 3, pero transformada de y. Mucho ojo, y no es una constante, y es la función. ¿Sí? Entonces, lo que estamos poniendo aquí simplemente es que yo estoy transformando la función y. Entonces la transformada de la función y pues es y de s. ¿Estamos de acuerdo? Hay que entender eso, que y de t se transforma como y de s a través de la transformada de Laplace. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la transformada de la función derivada de primer orden y esta es la transformada de la función. ¿Ok? Ahora, esto sería igual a 13 por, ahora sí, esta es una función en específico que es el seno de 2t. La pregunta sería, ¿cuál es la transformada del seno de 2t? Esa sí es una fórmula que ya vimos anteriormente. ¿Sí? La transformada del seno de k por t, ¿a qué equivale? Equivale a k, en este caso hay que ver quién es k, pues el k es 2, equivale a k, que es 2, sobre s cuadrada más k cuadrada, que en este caso sería 4. ¿De acuerdo? Entonces ya teniendo esos datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, sería poner s y de s menos f de 0, que es esta parte, más 3y s igual a 13 por 2, 26, sobre s cuadrada más 4. Ahora, observa aquí tengo una cosa importante aquí que dice f de 0. Pero resulta que tenemos una condición inicial que es esta. La función evaluada en 0. Si estuvimos hablando aquí como y, entonces que la función era y, esta en vez de ser f de 0 no debería ser f de 0. ¿Cómo se llama la función? La función se llama y de 0. ¿Lo ven? O sea, eso es para que vayan entendiendo cómo utilizar la, digamos, la nomenclatura aquí. Y resulta que y de 0, ¿cuánto vale? Vale 6.
Entonces esto equivaldría a lo siguiente. Vamos a juntar esta parte y esta parte como términos comunes, ¿sí? Que sería términos comunes, ¿en qué parte? En ys, ese es su factor común. Y si lo factorizo me quedaría s menos 3. Y esto es igual a 26 sobre s cuadrada. En este caso tenemos s cuadrada más 4. Y como aquí era menos y de 0 que equivale a 6, ahora será más 6. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo voy a hacer a continuación sería despejar y de s. Porque lo que tengo aquí es una nueva función. ¿Sí? Una función y que depende de s. Y esto será igual a. Ahora pregunta, ¿qué está haciendo el s-3? El s-3 está multiplicando, entonces ¿cómo pasaría? Pasaría dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer primero sería lo siguiente. Primero vamos a convertir a esto en una sola fracción. Y nos quedaría de la siguiente manera. Sería s cuadrada más 4 como un término común, ¿sí? Y haciendo la propiedad de cruzarlos, tenemos 26 por 1, son 26. Este fue el común denominador y luego cruzado. Más 6 por s cuadrada más 4 sería 6s cuadrada más 6 por 4, 24. Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaría entonces ahora? Dividir s sobre s menos 3. Entonces todo esto se va a dividir entre s menos 3. ¿De acuerdo? Si ustedes observan y ustedes se fijan, si aplicamos nosotros la propiedad de los extremos, vamos a poner aquí propiamente y de s, entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí está. Que resulta que y de s es igual a 26 más 6s cuadrada más 24. Todo esto dividido entre s cuadrada más 4 por s menos 3. ¿Sí? Bien. Bueno. Ya que tenemos eso de ahí, fíjense bien lo que vamos a hacer. Esto, ¿como a qué te suena? Esto tiene cara como una fracción parcial. Esto de acá abajo yo ya no lo puedo reducir más. Entonces voy a hacer lo siguiente. 26 más 6s cuadrada más 24 sobre s cuadrada más 4 y s menos 3. Eso será igual a, vamos a hacer dos fracciones, una con s cuadrada más 4. Este es un término cuadrático. Si es un término cuadrático, arriba le corresponde un término lineal. Y s menos 3 es un término lineal, por lo cual arriba le corresponde, perdón, no es a, en este caso sería c, un término lineal. Constante. Término cuadrático le corresponde un término lineal le corresponde un término constante. Ahora multipliquemos todo por esta parte de aquí, que sería s cuadrada más 4 por s menos 3. Entonces aquí lo que nos quedaría sería, si multiplico esto por esto y divido entre esto, todo esto se cancela y me queda 26 más 6s cuadrada más 24, y esto será igual a, si multiplico esto por esto, s más 4 se va con s más 4 y me quedaría ax más b por s menos 3, más, si multiplico esto por esto, se cancela s menos 3 y me quedaría c por s cuadrada más 4. Vamos a desarrollar. Desarrollamos primero con primero. Sería en este caso a s x. Primero con segundo. Bueno, en este caso, bueno, si le dejamos a s x. ¿Sí? Ok.
En este caso tenemos una cuestión aquí. Como resulta que nuestra variable era s, entonces aquí no debería ser ax, aquí debería ser as, ¿sí? Entonces aquí sí es as, entonces ¿cómo nos quedaría? As por s, as cuadrada, as por 3, menos 3as, b por s, más bs, b por menos 3, menos 3b, c por s cuadrada, más cs cuadrada, y c por 4 más 4c. Ahora vamos a agrupar 26 más 6s cuadrada más 24. ¿Sí? En este caso, bueno, podemos de hecho reducir aquí el 24 y el 26, lo reducimos porque son valores constantes y nos quedaría 6 cuadrada más 50. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver qué términos comparten s cuadrada. Este y este, que sería a y c. ¿Qué términos comparten s? En este caso es este y este. Nada más. Entonces sería más, en este caso es menos 3a más b, y el término común es s. ¿Y qué términos son constantes? En este caso es menos 3b y 4c, que sería este y este. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como lo hicimos anteriormente en un ejercicio, lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a hacer una igualación entre coeficientes. Por ejemplo, aquí el coeficiente de la s cuadrada es 6. ¿Cuál es el coeficiente de la s cuadrada aquí? En este caso estamos hablando de que es a más c, ¿sí? Y sacamos una ecuación lineal. A más c es igual a 6. Ahora aquí pasa algo muy interesante. Resulta que este es el coeficiente de la s, pero aquí no hay s. La única manera de que expliquemos que no hay s es porque su coeficiente era 0. Porque 0 por s pues es 0. Entonces quiere decir que lo vamos a igualar a 0. Y decimos que menos 3a más b va a ser igual a 0. Y finalmente aquí tenemos un término constante, el cual será igualado a este término constante. En este caso será menos 3b más 4c igual a 50. ¿Sí? Y tenemos una serie de ecuaciones lineales con 3 incógnitas. ¿Sí? Debemos de encontrar alguna metodología para poder resolverlo. ¿Sí? Mediante una matriz, puede ser por el método de Gauss-Jordan o de Cramer. O agarramos nuestra calculadora que resuelva sistemas de ecuaciones lineales que son llamadas simultáneas. ¿De cuántas incógnitas? De 3 incógnitas. En este caso vamos con la primera ecuación. A vale 1, b vale 0, c vale 1 y la constante vale 6. Siguiente sería a vale menos 3, b vale 1, c vale 0 y la constante vale 0. Y finalmente, en el último tenemos que a vale 0, b vale menos 3 y c vale 4, mientras que la constante es 50. Ahí tenemos, y esto nos da igual a que resulta que x, que en este caso es a, de aquí lo sacamos, a vale menos 2, b vale menos 6 y c vale 8. Entonces, fíjense bien, vamos a recordar de dónde venimos, de dónde salió esto. Esto salió de aquí. Entonces podemos decir que y de s equivale a, acuérdate que estos datos que sacamos de a, b y c es por esta y esta fracción, que son dos fracciones. Y de s va a ser igual a s, bueno, en este caso ya no ponemos a, obviamente, que sería menos 2
S más B, que es menos 6 sobre S cuadrada más 4. Y en este caso más, en este caso es C, 8 sobre S menos 3. Entonces fíjense bien, hasta aquí lo que hemos hecho. Nosotros tomamos una ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace, llegamos a una ecuación, digamos, algebraica, hicimos por métodos algebraicos, de fracciones parciales, llegamos a esto, y resulta que si mi función original o mi ecuación original está en términos de t, y quiero buscar ya la solución, pues debo de buscarlas en términos de t, pero la transformé a términos de s. Entonces si estoy aquí transformando en términos de s, lo que yo quiero ahora hacer es cambiar, fíjate bien, lo que quiero hacer es que y de s de alguna manera pase a ser y de t. Fíjense bien, o sea que yo lo que quiero hacer es que la inversa. Entonces aquí lo que voy a aplicar es la inversa de la transformada. ¿De acuerdo? Si aplicamos la inversa, pueden ustedes observar que esta parte no se parece a ninguna de las transformadas inversas que vimos. Entonces, lo que yo voy a hacer para sacar eso sería lo siguiente. Es lo que hicimos en un ejemplo. Vamos a sacar, bueno, primero voy a sacar este 2, ¿sí? Y voy a sacar la transformada inversa de esta parte, que sería S sobre S cuadrada más 4, ¿sí? Menos, ahora 6, y voy a sacar la transformada inversa de, en este caso sería 1, ¿sí? Pues ya saqué el 6 de S cuadrada más 4. Y ahí está mediante dos transformadas inversas. Y el último sería más 8 de la transformada inversa. Y aquí lo voy a poner un 1 de S menos 3. ¿Sí? Entonces si yo saco estas tres transformadas inversas, llego a y de t, que resulta que es la solución de esta ecuación diferencial. Entonces vamos a aplicar la transformada inversa. Esa transformada inversa corresponde a una que diga S sobre S cuadrada más K cuadrada, que es igual a ¿qué? En ese caso, S sobre S cuadrada más K cuadrada equivale al coseno de K por T. Esta de aquí se refiere a una transformada inversa de K sobre S cuadrada más K cuadrada, que equivale en este caso al seno de K por T. Y finalmente esta de acá, vamos a ponerla aquí, equivale a una transformada inversa de 1 sobre S menos A, que equivale a Euler a la K por T. En este caso, K cuadrada equivale a 4, por lo tanto K debe de equivaler a ¿cuánto? A 2, y ya está completa. ¿Sí? Recordemos que aquí afuera hay un menos 2, entonces ese menos 2, vamos a ponerle aquí y de t, ese menos 2 está fuera de nuestra transformada inversa, y simplemente como esto ya cumple todo lo que está aquí, esto será igual al coseno de 2t. Ya tenemos lo primero. Si nos vamos al segundo, resulta que k cuadrada, de nueva cuenta, equivale a 4, por lo tanto k equivale a 2, ¿sí? Pero no tenemos aquí el 2, entonces ¿qué es lo que quiere decir? Que como no está el 2,
Es porque en la parte de afuera se está dividiendo. Y aquí sí quedaría 2 sobre 2 y equivale a 1. ¿Cuánto es 6 medios? En este caso sería menos 3. Y esto lo convertimos en seno de K, que en este caso es 2 por T. ¿De acuerdo? Y finalmente nos vamos a la última. Aquí resulta que A, fíjense bien, menos A equivale, o mejor dicho, A equivale a 3, porque es S menos A. S menos 3, entonces A equivale a 3. Y afuera tenemos un 8, entonces sería 8 por Euler a la 3T. ¿De acuerdo? Y eso que acabamos nosotros de calcular sería entonces la solución a mi ecuación diferencial. En resumidas cuentas, para resolver una ecuación diferencial a través de la transformada de Laplace, primero debemos de tener nuestra ecuación diferencial. Después debemos de aplicar la transformada de Laplace directa. Vamos a obtener una ecuación algebraica. Esa ecuación algebraica la vamos a despejar y obtenemos la ecuación algebraica y de S. Lo que debemos de hacer a continuación sería entonces aplicar la transformada inversa de Laplace y de esa manera obtendremos la solución a nuestra ecuación diferencial.